infantil, de culto infantil. Muy bien. En medio de los tiempos en que estamos, le invito a abrir Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 5. Y vamos a enseñar un poquito sobre la palabra del Señor en cuanto a Apocalipsis. Ok, ¿listos? Vamos a compartir entonces la palabra del Señor en esta mañana. Está en Apocalipsis capítulo 5, versículo del 1 al 10. Voy a leer. La escritura dice así. ¿Ya tenemos? Amén. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellados con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones. La palabra del Señor en esta mañana vamos a tomarla de ahí, vamos a edificar nuestras vidas. Quiero empezar durante este mes de julio a hablar un poco sobre los acontecimientos futuros. Yo he titulado el mensaje Apocalipsis, la frontera final, porque en realidad debemos aprender a entender que estamos viviendo los tiempos finales dentro de lo que está escrito para este mundo. Cielo y tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Si bien es cierto, el libro de Apocalipsis inicia con todo el relato del apóstol Juan en la isla de Patmos, dando a conocer de la revelación que Dios le muestra de todo lo que vendrá. Luego viene el mensaje a las iglesias, dentro de lo cual las iglesias también reciben su exhortación, su ánimo. Luego tenemos en el capítulo 4 el tema de la adoración celestial, cómo adoran en el cielo los 24 ancianos diciendo: santo, santo, santo es el Señor, digno de recibir toda la gloria, el honor y toda la potestad y majestad. Dentro de todo eso entramos al capítulo 5, dentro del cual hoy vamos a enfocarnos un poco. Como a manera de introducción, necesito recordarles que todo lo que está desde el capítulo 5 en adelante, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, que no son estas paredes, sino nosotros los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nosotros para ese tiempo ya no estaremos. Eso, para ese tiempo ya no estaremos. ¿Por qué? Porque la iglesia ya será arrebatada, como dice Tesalonicenses. ¿Sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos iremos conjuntamente con el Señor y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y Él vendrá como ladrón en la noche. No se sabe ni el día ni la hora, pero lo que sí necesitamos saber es estar apercibidos, estar a cuentas, estar en comunión con el Señor. De eso sí debemos de estar seguros cada día. Así que por tal razón, a manera de introducción, la iglesia
ya no estará porque se habrá ido. Nos hemos ido con el Señor. Dios mío, Padre Santo, nos habremos ido con el Señor, ¿no? Nos habremos ido con el Señor. Pero estudiar el libro de Apocalipsis es importante, porque es necesario, más allá de un conocimiento, es necesario que el corazón del ser humano sepa y entienda que a pesar de todo lo que se viene, el amor de Dios sigue dándose cada día para cada uno de nosotros. Las oportunidades de Dios para cambiar, para reflexionar, para aceptarle como Señor y Salvador están latentes mientras quede tiempo. Mientras quede tiempo. Así que, amada iglesia, arranquemos desde el capítulo 5. Recuerde una vez más, la iglesia de Cristo, usted y yo ya no estaremos porque seremos arrebatados. Pero lastimosamente muchos no se irán. Algunos se quedarán. La pregunta no es inquietarle su corazón ni poner en tela de duda su cristianismo, sino para que usted esté a cuentas con Dios y tenga a bien hacer una radiografía de su vida cristiana, y que usted pueda decir: sí, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, y su palabra me transforma, y su espíritu mora en mí. Es necesario que tengamos bien plantadas nuestras convicciones, porque de lo contrario, algunos que juegan a ser iglesia o a ser hermanitos, tal vez se queden para que puedan vivir desde el capítulo 5 de este libro. Para muchas personas el libro de Apocalipsis es un libro que causa temor, confusión, tal vez por el lenguaje que se utilizó por parte del apóstol Juan para escribirlo. Pero tenemos que comprender que aunque Apocalipsis es un libro que nos habla de juicios, de guerras y de grandes catástrofes, también es un libro que termina narrándonos el futuro maravilloso que nos espera a los hijos de Dios en la eternidad con el Señor. Amén. Así que la palabra de Dios nos va mostrando algunos detalles como estos. Tenemos que comprender que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, sí, los cuales tienen como objetivo ocultar el significado para algunos. Pues en el tiempo que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, la iglesia estaba sufriendo en ese entonces persecución, y para revelarlo a los verdaderos destinatarios, de los cuales hoy nosotros, usted y yo, formamos parte, porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios y es el que nos revela la palabra de Dios. Él nos enseña, nos guía hacia toda verdad. Así que iniciemos en el capítulo 5, versículo 1. Dice: el rollo y el cordero. Así lo ha titulado, aunque no es palabra de Dios, pero está en un título interesante: el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellados con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El libro sellado con 7 sellos. El que estaba sentado en el trono es Dios. Él tenía en su mano derecha un libro que estaba sellado por 7 sellos, que nadie podía abrir, pues nadie era digno de hacerlo. Este libro no era como los libros que tenemos actualmente, con sus pastas, sus hojas interiores. Este libro se refiere a un rollo el cual contenía tanta escritura que estaba escrito por dentro y por fuera. Los rollos, cuando se terminaban de escribir, se amarraban con cuerdas y se sellaban con cerca en los nudos, y el sello solo podía ser roto por el destinatario del rollo. Este era un rollo con 7 cuerdas y 7 sellos. La gran pregunta que todos se hacen es: ¿qué contenía este libro? La clave para saber lo que este libro contenía en su escritura nos lo dan los 7 sellos. Pues en el tiempo que fue escrito el Apocalipsis, solamente 2 tipos de documentos eran sellados: los testamentos y los documentos legales. Un testamento nos habla de la voluntad de una persona expresada por escrito, ¿verdad? Eso hace un testamento. Es decir, que este libro sellado con 7 sellos nos habla de la voluntad de Dios sobre el destino final de la humanidad.
Un documento legal también nos habla de la sentencia de Dios sobre la tierra, sobre la humanidad y sobre Satanás. Ese libro contiene la sentencia del juez, que es Dios, sobre los impíos que rechazaron la gracia y la salvación que les ofreció por medio de Jesucristo, como ciertos familiares nuestros, como ciertos amigos nuestros, que por más que les predicamos del amor de Dios, que les predicamos del amor de Cristo, de que acepten a Jesús como Señor y Salvador, lamentablemente prefieren su religión, prefieren sus costumbres y prefieren vivir en su pecado. Pero sabe, un día llegará el juicio final, en donde habrá el juicio equitativo y Dios dará el pago a cada quien y a cada cual. Así que la primera cosa es que el libro sellado con estos 7 sellos, más o menos para explicarle un poquito acerca de los sellos. La segunda cosa que tenemos que aprender es que nadie era digno de abrir el libro ni de desatar los sellos. Solamente había uno, denominado un cordero inmolado. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién era digno de abrir el sello? El cordero que fue inmolado. ¿Cuál fue ese cordero? Jesucristo el Señor. Como dice Isaías capítulo 53, mas molido fue por nuestros pecados, ¿verdad? Él sufrió todos los agravios. Él se hizo maldición para que nosotros lográsemos obtener la bendición de Dios. Así que el ángel hace esta pregunta en forma de un desafío a toda la creación: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Pero nadie en toda la creación era digno de abrir el libro, ni de desatar sus sellos, ni de leerlo, ni de siquiera mirarlo. Esto nos declara una maravillosa verdad: el destino de la humanidad no está en las manos de hombre alguno, ni de ningún ser creado, ni del mismo Satanás. No está en manos de los ricos, ni de los poderosos, ni de los grandes gobernantes de las naciones, aunque en este momento parezca que está en las manos de las superpotencias mundiales como Rusia y China, por su periodo económico y su poderío militar. Pero todos ellos no son ni siquiera dignos de intentar abrirlo. La historia de la humanidad y de su destino final está en manos del cordero que fue inmolado, nuestro Señor Jesucristo. El cordero tiene 7 cuernos que nos hablan de la omnipotencia, y tiene 7 ojos que nos habla de la omnisciencia, como dice el verso 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, Jesucristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y como les acabo de decir, estos 7 cuernos que nos habla es de la omnipotencia de Dios, porque no hay otro como Él, Dios todopoderoso, y de la omnisciencia, que Él todo lo sabe. Aun si fuésemos a lo profundo del mar, Él sabe. Él sabe nuestras intenciones en el corazón. Él sabe nuestros más profundos deseos y pensamientos. En este capítulo nos presenta a Jesucristo como el cordero inmolado, el cordero que va a salvar al pecador que sufrió sobre sí mismo los juicios de Dios, pero también nos presenta como el único que es digno de llevar a cabo los juicios. Y eso cada ser humano tenemos que comprenderlo. Nuestro Señor Jesucristo hoy es nuestro Salvador, pero llegará el momento en el cual Él también se convertirá en nuestro juez. En nuestro juez. Él vino como cordero, pero volverá como juez justo, dice la palabra. Analicemos un poquito con respecto al capítulo 6, versículo 1, ya entrando directamente a todo lo que tiene que ver con los sellos. Y veamos el primer sello, en qué consiste y a qué se refiere. Versículo 1 y 2 dice: vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
El primer sello, el primer jinete de este caballo blanco. ¿Cuál es la identidad de este jinete del caballo blanco? Erróneamente muchos intérpretes lo han identificado como que fuera el Señor Jesucristo, pero esto no es posible, porque Él es quien está abriendo los sellos. Jesús, el Cordero inmolado, está abriendo los sellos. Este es un personaje que es un dictador satánico que imita a Jesús. Este jinete del caballo blanco es el inicuo, el hijo de perdición, más conocido como el anticristo. Es decir, que el primer sello nos habla de la aparición en la historia corporal del anticristo, sabiendo de que en lo espiritual el espíritu del anticristo ha estado rondeando la faz de la tierra. Algunos de los ejemplos: Hitler estaba poseído por un espíritu del anticristo, porque tenía a bien para él acabar con el pueblo de Dios, crear una nueva raza. Napoleón Bonaparte, otro. Todos aquellos que han querido apoderarse del mundo, todos aquellos que han querido dejar a Dios de lado y han querido ejercer poder, han sido rodeados por el espíritu del anticristo. Pero este jinete en el capítulo 6 ya vendrá corporalmente, ya se lo podrá identificar, ya se lo podrá ver. ¿En qué tiempo o época se lleva a cabo la apertura de este primer sello? Nadie de nosotros puede saber el día ni la hora, pero sí podemos saber que el aparecimiento del anticristo o este jinete del caballo blanco tiene que ser después del arrebatamiento de la iglesia, pues no puede aparecer mientras la iglesia de Cristo, que es el templo del Espíritu Santo, esté en la tierra. Mientras que usted y yo estemos aquí, no puede darse a conocer el Espíritu Santo, el anticristo. Es necesario que nosotros estemos arrebatados para que acontezca esto, como dice segunda de Tesalonicenses. Ahora quiero analizar un poquito los símbolos que nos presenta este primer sello. Primeramente dice símbolos de paz, ¿verdad? Dice el versículo 2: y miré ahí aquí que un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Qué interesante. ¿Qué es este símbolo de paz? Caballo blanco, el color blanco. El blanco identifica paz, ¿verdad? Esta semana, después de los 18 días de paro que tuvimos en Quito, salían personas con camisetas blancas para reclamar por la paz, ¿verdad? En Colombia, hace algunos años atrás, se hizo por la paz en Colombia, camisetas blancas. Una paloma blanca significa paz. Y este caballo blanco es el color que simboliza la paz y la pureza. Se nos dice que tiene un arco, que nos habla de un poder militar. Pero qué curiosidad, este jinete lleva un arco, pero no lleva flechas. Es decir, que su dominio no viene por medio de guerras ni de armamento, sino principalmente de engaños, de las influencias del mismo Satanás en el mundo, a través de la política y de los grandes gobernantes de las naciones, porque ellos tienen el poder. En medio de todo esto, entendamos que el caballo blanco es símbolo de paz, y que en medio de eso el arco es, él viene armado, pero para buscar la paz en medio de este mundo. El anticristo hablará de paz. La palabra de Dios nos dice que el anticristo tomará el poder sin guerras, sino que por medio de pactos de falsa paz, como lo hemos visto en la profecía de las 70 semanas de Daniel, cuando habla que en el principio de la semana 70 es el pacto con muchos. ¿Recuerda usted cómo cayó Satanás, el ángel de luz del cielo? Él en el cielo se rebeló en su corazón y empezó a hacer contratos con otros ángeles, y a estos les convenció de tal manera que no fue el único que fue lanzado del cielo, sino que cayó él y muchos, millones y millones de seguidores, aduciendo que le sigan, que él va a traer paz, prosperidad y muchos ofrecimientos más.
El mismo mensaje va a seguir utilizando ahora con los habitantes de este mundo. Traerá paz, dice, y seguridad pasajera, ligera, paz mentirosa. El otro de los símbolos que podemos ver en estos pasajes es el símbolo de autoridad y de poder. La corona nos hace comprender que el anticristo viene a gobernar. Está cerca el último dictador satánico sobre los hombres, y será más terrible que todos los dictadores previos a este acontecimiento. Si nos hemos asombrado de Hitler, pues multiplíquelo por 10 veces más. Él gobernará sobre todos los hombres como un falso Mesías y conducirá a los hombres en una organización de rebelión contra Dios, porque ese es el fin: apartar al hombre de Dios. La palabra de Dios nos declara en el libro de Apocalipsis que los reyes de la tierra, es decir, los gobernantes de las grandes potencias mundiales, les entregarán el poder al anticristo en la tribulación. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 y 13. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 y 13 dice: y los 10 cuernos que había visto son 10 reyes. 10 reyes, los cuernos son gobernantes, naciones de reinos. Mire usted, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito que tienen estos 10 cuernos o reyes? Dice: y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Así que estos gobernantes, según la palabra de Dios, en el tiempo de la tribulación, el anticristo recibirá de ellos poder y autoridad para que los gobiernen. Por tal razón es lo que hoy se está fraguando en nuestro tiempo. ¿Usted ya ha escuchado sobre el nuevo orden mundial? Por favor, el nuevo orden mundial, puedes poner el objetivo del nuevo orden mundial: tener un solo gobierno. Un solo gobierno. Si usted puede poner en Google, puede poner ahí agenda para el 2030. Ponga agenda para el 2030 y le sale una lista de nuevos cambios que está generando el nuevo orden mundial. Uno de esos es hacer un solo gobierno. Un solo gobierno. Luego, tener un solo líder. Uno solo en todo el mundo. No más, uno que mande, una voz de mando y todos se sujetan a ella. Una sola religión. Una sola religión y una sola moneda. Intentaron con el Vietcong. Vietcong es la moneda. Bitcoin, bueno, Vietcong es otra cosa, pero por ahí voy. Esta moneda fue levantada para tratar de generarse en el mundo, como imponerse como una moneda mundial, pero ha tenido muchos fracasos, altos y bajos, y no ha podido levantarse todavía. Pero se está fraguando, se están dando los pasos, y por eso mi obligación y responsabilidad delante de Dios es compartir estas cosas con la iglesia, para que la iglesia esté atenta a los movimientos que se están dando. No es nomás de coger y aceptar todo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos que estar despiertos, no dormidos. Despiertos, amada iglesia. Mire, entonces vemos que estos gobernantes van a ceder el poder sin darse cuenta que están cediendo al anticristo. También el anticristo tendrá poder político y poder económico, pues nadie podrá comprar ni vender sin su marca. Apocalipsis capítulo 13 versículo 16. Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Él tendrá el poder político y poder económico, porque como va a ser un solo gobernante, él va a decir: muy bien, para vender, comprar, hacer negocios, adquirir agua, arroz, azúcar, comida, usted tiene que estar puesta la marca de la bestia. Se está fraguando todo esto. Y esto de la vacunación fue una manera de probar. No digo que es la marca, por favor. Es una manera de probar. Yo no me vacuné hasta ahora. No tengo ni una vacuna. Gloria a Dios, por ahí otros hermanos. No me dejaron entrar al mall. No me dejaron entrar al aquí o allá. Bueno, allá. Me impidieron comprar en el Supermaxi porque no tenía el carnet de vacunación. Es una prueba de lo que se viene. Y nosotros tenemos que estar despiertos a todos estos pasos que se están dando en este tiempo. Recuerde que para ese entonces nosotros no estaremos, pero por si acaso, si usted se queda, le recomiendo no se ponga la marca de la bestia, porque el momento que usted se ponga la marca, usted no tendrá oportunidad. Usted pasará a ser de las filas del enemigo, de Satanás, y tendrá como condenación la muerte eterna. Amada iglesia, más allá de la broma, por eso es necesario que la iglesia aprenda Apocalipsis, escuche el mensaje que viene de la palabra de Dios, para poder animarnos a seguir en el camino de la fe, a santificarnos más de lo que hemos alcanzado, a santificarnos más y a vivir comprometidos con el Señor. Tal vez la marca no será un sello como pensamos, 666. El número de hombre 6 triplicado a la tercera potencia, 666. Número de hombre, gobierno de hombre, el anticristo gobernando. La marca tal vez sea un chip en la modernidad que tenemos. En ese entonces el apóstol Juan no podía decir: hermanos, es un chip, porque no había esa palabra. Pero sí habló de una marca. El anticristo tendrá poder dado por Satanás mismo, incluso para hacer señales y prodigios engañosos. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17 otra vez. Perdón, Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Mire lo que dice. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento, inicuo, anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pregunto, ¿Satanás puede hacer milagros? Sí puede hacer. Sí puede hacer. Con tal de tenerle en el estar oscuros la mente espiritual de la gente, él busca apartar al hombre de Dios. Y la Virgencita me hizo el milagro. Con todo el respeto para los que creen en la Virgencita. Yo creo en la Virgen, pero que después de que nació Jesús ya no fue virgen. Después tuvo hijos. Las mujeres deben aprender a ver a esta mujer como una manera de dignidad, una manera de cómo llevar la vida de una mujer llena de gracia, llena del favor de Dios. Pero el enemigo, Satanás, puede hacer milagros, y la gente sigue pensando que el milagro que ha recibido es de Dios. Con todo el respeto, vuelvo a repetir, para los que están presentes y están viendo la transmisión, Satanás puede hacer milagros. Puede hacer milagros. Examine si el milagro que usted recibió es de parte de Dios. Si es de parte de Dios, es porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Así que el anticristo tendrá este poder. También tendrá el poder religioso por medio del falso profeta o segunda bestia, denominada como lo llama Apocalipsis capítulo 13, capítulo 19, como lo llama la palabra.
Mire, el anticristo tendrá autoridad, tendrá poder político, tendrá poder para hacer milagros, gobernará el poder religioso. Y es que este es el primer sello que podemos ver en esta mañana. Vuelvo a repetirle, amada iglesia, de todo corazón no se quede, no se quede. Y si muere, y si morimos, en Él morimos. En Cristo debemos morir. Y si nos vamos en el arrebato, nos vamos con el Señor. Hoy la agenda está más alterada que nunca. Vamos al segundo sello rápidamente. Capítulo 6, versículo del 3 al 6. Mire lo que dice. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Hasta ahí nomás. 3 y 4. Hay algunos detalles que hay que explicarlos. El segundo sello, el jinete del caballo bermejo o rojo, digámoslo así, bermejo o rojo. ¿De qué nos está hablando? Nos habla de guerras, de conflictos. El caballo bermejo, rojo encendido, en otras palabras, el color de la sangre. El segundo sello desatará derramamiento de sangre en todo el mundo por medio de guerras y conflictos. La primera, la segunda, tercera guerra mundial le quedarán cortas. Le quedarán cortas, porque habrá mucho derramamiento de sangre. Dice: a quien montaba el caballo bermejo le fue dado el poder. ¿Sabe lo que es poder? Autoridad de quitar la paz. La paz. En estos 18 días las marchas y el clamor de todos, ¿cuál era? Por la paz. Ahí en ese tiempo se va a quitar la paz. Y si alguno se queda, puede orar a Dios por paz y no va a haber paz, porque la paz ha sido quitada en ese entonces. Le fue dado poder por nuestro Dios, que es quien tiene el control de la historia y el destino de la humanidad. Nada pueden hacer ni Satanás, ni sus ángeles, ni poderosos de la tierra, si Dios no se les permite. Tal como el Señor Jesús le dijo a Pilato, recuerda: todo poder te ha sido dado por mi Padre. Toda autoridad es dada por el Padre. Tenemos que saber que siempre ha habido guerras en el mundo. Siempre ha habido conflictos, guerras civiles, terrorismo. Pero las guerras del tiempo de la tribulación serán guerras y conflictos cual nunca ha habido antes en el mundo, así de exagerado. Algunos estudiosos manifiestan en estadísticas que de los 6,000 años que estamos existiendo en este planeta como seres humanos, solo 25 años se han podido disfrutar de paz. El resto han sido conflictos, hermano contra hermano, padre contra hijo, hijo contra padre, entre familiares, entre vecinos, entre gobernantes, entre naciones. 25 años de paz de 6,000 años de existencia. Tenemos que saber que todo esto va a marcar, como dice Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. En ninguna parte de la historia ha habido lo que va a haber en ese entonces: sin paz y guerras que producen muerte, derramamiento de sangre. También al que montaba este caballo bermejo se le dio el poder de hacer que las personas se matasen unos a otros.
Mi hijo es bien curioso, investiga sobre estas cosas que para muchos, a veces a mí también me ha cansado mi hijo, pero le he pedido perdón muchas veces porque me enseña cosas que a veces no puedo ver y otros sí pueden ver. Y me muestra y me dice: ¿has visto esta película? La película es La Purga. La Purga 1, 2, 3, 4, no sé cuántos hay, pero hay purga. En donde es lo que se fragua. Parece nomás que es película común y corriente. Es una purga donde usted está encerrado por 24 horas. No puede salir, porque si sale le matan. Y todos los que están afuera pueden entrar a su casa si logran entrar. Entonces la idea es matar, exterminar, que no haya pobres, que no haya nadie en la calle. Mientras más mato mejor. Tiene este trasfondo. Pero en este entonces se le dio el poder para hacer que las personas se matasen unas a otros. No me caes bien, ¡pum! Lo que está pasando hoy en nuestros ojos. El esposo paga a un sicario para que le dé el vire a la doña. Eso es una realidad. Hoy hay eso en nuestro mundo. Pero en ese entonces será lleno de una total violencia, de homicidios, de crueldad, de odio entre las personas. Un tiempo de anarquía total, donde no hay paz, sino que la violencia se apoderará de la sociedad, porque ya no hay paz. Habrá guerras entre clases sociales, ricos, pobres peleando entre sí. Hoy ya quieren que Guaya sea otro país. Ya no quieren pertenecer al Ecuador. Y así nos andamos peleando. Habrá guerras entre las religiones. La intolerancia, el odio llevará a los conflictos entre las diferentes religiones que habrá en esa época en el mundo. Habrá guerras étnicas. Las diferentes razas del mundo tendrán conflicto. El odio racial llevará a las personas a matarse unos a otros. Con todo el respeto, nuestras nacionalidades, ¿qué dicen? Nosotros somos 500 años, somos dueños nosotros del Oriente. Ustedes son los invasores, a nosotros los mestizos. Y generan conflicto. Hay conflicto. Cierto es, los mestizos nos hemos portado mal. Cierto es. Pero hay conflicto en los corazones. Hay conflicto en las nacionalidades, en las etnias. Será un tiempo en el cual el carácter de los hombres de los postreros días será el que se mantiene en las sociedades de todo el mundo. Segunda de Timoteo, vamos a ver un poquito cómo van a ser. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 3. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 3. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, egoístas, amadores de sí mismos, avaros, tacaños, codos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué cosas? Será un tiempo en donde los hombres en realidad estarán en una anarquía total, tanto en el gobierno como también en su carácter. Por último, al que montaba el caballo bermejo se le dio una gran espada, dice. Esta gran espada nos habla de las armas de guerra, porque una espada es arma, ¿verdad? Nos habla de las armas de guerra, nos habla de conflictos bélicos entre países. Una gran espada son armas que causarán gran daño a todos los habitantes de la tierra, tal como lo dijo el Señor Jesucristo. Dice en Mateo: habrá guerras y rumores de guerras. El coreano del norte, el presidente de Corea del Norte, con aplastar un botón,
puede destruir el mundo 65 veces con las armas nucleares que tiene. 65 veces, no una vez, 65 veces, pero con una es suficiente. ¿Cuál es el mayor ejército en el mundo? China. Millones y millones y millones de soldados. Exhiben siempre su poderío militar. Grandes guerras, conflictos bélicos. Para que podamos comprender cómo podrán ser las guerras desatadas por el jinete del caballo bermejo, basta con reflexionar hace, si no mal me equivoco, 73 años, casi 300,000 personas murieron a causa de las 2 bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuántas personas podrían morir con las armas de la actualidad? ¿Cuántas? Así que el segundo sello del caballo bermejo trae muerte, muerte para los de ese tiempo. ¿Avanzamos un poquito más o ya? Todavía tenemos tiempo. Vamos al tercer sello. Vuelvo a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 5 y 6. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer sello es la manifestación del tercer jinete montado en un caballo de color negro. Esta es la personificación del hombre y la escasez mundial que habrá. ¿Qué tales fue en estos 18 días? En la escasez. No me haga acuerdo, pastor. El carro del gas venía cargado leña y gritaban: el gas, el gas. ¿Cómo le fue con los productos? ¿Le escasearon? Algunos sí, ¿no? Sí. Pero el Señor a nosotros como iglesia nos ha sostenido. Más gorditos les veo a algunos. A causa de las guerras y los conflictos en el mundo vendrá obviamente ¿qué? Escasez. Escasez. Y la escasez es alimenticia, debido posiblemente a que las siembras se verán afectadas por las guerras, por el cambio climático que afectará las cosechas, porque todo se alterará. Después de una guerra nada queda igual. También vemos que el que montaba el caballo negro tenía una balanza en la mano. No es el símbolo de la justicia, sino del racionamiento alimenticio. Venderán por raciones, como en Cuba. Como en Cuba, por raciones. Mire, el mundo vivirá la peor escasez alimentaria de la historia de la humanidad. Se trabajará únicamente para comprar el alimento para subsistir. Ya no podrán darse el lujo como algunos nos damos el lujo de que se nos dañan los plátanos, los guineos, las piñas, se nos dañan los tomates y todo, y botamos. En ese entonces, en ese tiempo, todo granito es bienvenido. Todo granito es bienvenido. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Una lechuga, $1.50 pagué yo para satisfacer un capricho alimenticio mío. Me costó $1.50 una chilpe lechuga. 2 zanahorias, $1, ¿verdad? ¿O solo a mí me cobraron? 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Ahora sí, muchos no sabíamos cuándo iba a acabar el paro, ¿verdad? Pero estábamos ahí, comerán poco. El gas suavito nomás, hierve y apagas. ¿Sí o no? Todos estábamos poniendo límites.
pero como ya está, ahora sí véngase, ¿no? En ese entonces está hablando de la escasez. El tercer sello traerá hambruna, esa es la palabra, traerá hambruna en el mundo. Un mundo acostumbrado a la glotonería. Dios mío, aquí me van a castigar algunos. Veo el perfil de muchos en el WhatsApp: comida, platillos, mariscos, carnes, todo es comida. Si va a publicar comida, por lo menos con un versículo bíblico. Pero todo es comida. Es cierto, como dicen los de afuera, los evangélicos no toman, ni bailan, ni beben, pero comen. Y se nota. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas capítulo 21, versículo 34 y 35. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Algunos no pueden vivir si no comen. Todo es comida. Yo reparto para que me sobre más. Antes, años atrás, había una hermanita que cocinaba y no nos dejaba repartir a nadie. Yo reparto, yo reparto. Al final, media olla, miau. La glotonería, amada iglesia. Debemos aprender a tranquilizarnos. Tranquilizarnos. El que no puede parar de comer es porque sufre de ansiedad, pero escasea de dominio propio. Mire, el pueblo de Israel sufrió grandes hambrunas como consecuencia del castigo de Dios por la idolatría que cometía contra su Dios. ¿Se acuerda? Cuando le escoge a Israel, le dice: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y dice: sí, tú serás mi Dios. Muy bien, perfecto, pero eran idólatras muchas veces y se apartaban de Dios, y Dios corregía y castigaba al que ama, a tal punto que su idolatría y su rebeldía provocaba esas hambrunas. Pero el tiempo de la tribulación, la escasez y el hambre serán pobres, pues la palabra, peores, perdón, y la palabra de Dios nos dice que nunca ha habido tiempo como ese, ni habrá. Quiero llevarle a Lamentaciones. Lamentaciones. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, no. Lamentaciones capítulo 4, hablando de la hambruna. Capítulo 4, verso 9 y 10. Dice: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Esto le pasaba al pueblo de Israel cuando el Señor les disciplinaba. Dice: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. ¿Sabe? El hijo de Agar, la concubina de Abraham, ella tuvo a Ismael, y cuando fue expulsada del campamento, dice que ella se dirigió, y en medio desierto ella dice que se apartó porque no le quería ver morir al hijo, porque no tenían ya ni qué beber ni qué comer. Debe ser duro, duro ver morir a alguien por hambre. Por eso dice la palabra en Lamentaciones: qué bueno que les mataron a espada, rápido, rápido, pum, pum, ya, hasta luego. Pero ver morir por hambre. ¿Sabe lo que es hambre? Versículo 10 de Lamentaciones que estamos leyendo: las manos de las mujeres piadosas cocieron, no cogieron, cocieron, les cocinaron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. A tal punto y a tal nivel llega
la hambruna. En ese entonces, cuando sea el tiempo de esta tribulación, no habrá glotonería, habrá escasez, habrá muerte por el hambre. Dichosos nosotros los que nos fuimos en el arrebatamiento. Pocos aménes. Bueno, el pueblo de Israel sufrió esto. No hay esperanza para el mundo. Aún es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de rendir nuestra vida al Señor. Si no vas de a buenas, tienes que ir de a malas entonces. El Señor ha invitado a una fiesta, vengan todos, y los invitados no vinieron. Con que no vinieron, vayan y salgan a las calles y díganles a todos esos que vengan, que acá todo es gratis, que vengan. Vayan y vuelvan a ir y vayan a ir. La idea es que el Señor quiere que ninguno perezca. Ninguno perezca. Que el Señor no permita que la iglesia de Él, los que dicen ser iglesia, se queden. Por eso, hermanos, arreguémonos con más firmeza al Señor, dependamos más de su palabra, vivamos esa comunión con Él cada día. Y termino el cuarto sello para quedar ahí. Vamos al cuarto sello, está en Apocalipsis capítulo 6, nuevamente. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dios mío. Una vez me mordió un perro, me echaba a morir yo ya. Aquí dice que las fieras matarán. Avancemos. Cuarto sello. Cuando el cuarto sello fue abierto por el Señor, el apóstol Juan vio un caballo amarillo. En el original, la palabra que usa es cloros, el cual es un color amarillo verdoso, es decir, un color de un cuerpo sin vida, medio moribundo, un color de cadáver. A eso se refiere ese color amarillo, cloroso. En el caso de este sello se nos revela la identidad del jinete que monta el caballo amarillo. Su nombre es Muerte. Así dice, Muerte. En el original es la palabra Thanatos o Thanatos, que es una palabra que designa la muerte tanto física como espiritual. Es decir, al estar separado para siempre de la vida de Dios, significa morir sin haber recibido el regalo de la salvación. No es solamente muerte física, sino muerte espiritual. Es por eso que los que quien venía atrás siguiendo a este personaje llamado Muerte es el Hades, el lugar donde van los muertos. Hades. ¿Qué es el Hades? En el Antiguo Testamento se le daba el nombre también de Seol o Hades, es decir, el lugar de los muertos. Pero en el Nuevo Testamento se le da el nombre de Hades, que también es el lugar de los muertos. Pero en el Nuevo Testamento, Hades es un lugar temporal de tormento que hoy en el Nuevo Testamento se lo conoce como infierno. Y en el Apocalipsis se le conoce como lago de fuego, que es otra cosa muy distinta al infierno, muy distinta. La palabra de Dios nos enseña que después del juicio del gran trono blanco, ambos, tanto la muerte como el Hades, serán echados en el lago de fuego. ¿Cuál es y en qué consiste? A todas estas personas, como dice Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos aquellos que nunca recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, todos aquellos que vivieron de acuerdo a su religión y costumbre, sin vivir en comunión con el Señor, sin tener el Espíritu del Señor, fueron lanzados en el final de los tiempos ¿a dónde? Al lago de fuegos por una eternidad, por una eternidad.
Todas las personas que morían o morirían en este tiempo por la acción del jinete del caballo amarillo entran directamente al Hades que viene atrás de él. A este jinete del caballo amarillo llamado muerte le fue dada potestad ilimitada, o limitada, potestad limitada, solamente para actuar sobre la cuarta parte de la tierra. La cuarta parte, imagínense, millones y millones de personas morirán. La cuarta parte no nos habla de regiones, sino de población. Es decir, que la cuarta parte de todos los habitantes de la tierra van a morir, y a causa de las guerras, del hambre, de las pestes y de las fieras de la tierra. En el libro de Ezequiel se nos habla de estos 4 juicios que vendrán sobre la tierra a causa del pecado: espada, hambre, fieras y plagas, lo dice Ezequiel. La mortandad que se nos habla en este sello puede referirse a las pestes de las que nuestro Señor Jesucristo nos habla en Mateo 24:7. ¿Qué dice Mateo 24:7? Ya voy terminando. Mateo 24:7 dice, Mateo 24:7: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Así que en esta historia de la humanidad ha habido grandes epidemias que han causado millones y millones de muertos. En el siglo XIV, la peste negra o peste bubónica mató a más de 100 millones de personas en todo el mundo. La peste de gripe en el siglo XX mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Pero las pestes que el jinete de caballo amarillo provocará tendrán mucha más mortandad a la humanidad como nunca antes se ha visto. El COVID no será nada comparado a lo que se viene. Amada iglesia, ahí vamos a quedar. Termino con esta reflexión. ¿Qué vamos a hacer después de este pequeño vistazo un poquito a los primeros pasos que se van a dar en el tema de la tribulación cuando nosotros no estemos? No corramos el riesgo de quedarnos. Tomemos en serio nuestro cristianismo. Santifiquémonos más. Consagrémonos más. El tiempo está cerca. El tiempo es ya, es ahora, no mañana, hoy. Le invito a ponerse en pie, amada iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude a vivir despiertos en este tiempo. Y aunque parezca de película o ciencia ficción, si está en la palabra, es verdad. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Señor, en esta hora te damos gracias por el tiempo de la exposición de tu palabra. Señor, sé tú mismo enseñándonos, Espíritu de Dios que está en nosotros y con nosotros, que sea guardando tu palabra en nuestras mentes, corazones. Pero en esta hora, Señor, si hay alguna persona que no ha recibido a ti, Señor Jesús, como Señor y Salvador de su vida, reconociendo su condición de pecador y reconociendo que sin Cristo estamos perdidos. Y si este es el tiempo, Señor, si este es el momento en donde tu Espíritu está tocando, hablando, trayendo verdad, revelando tu palabra a la condición humana, Señor, que haya arrepentimiento y que puedan recibirte como el Señor y Salvador de tu vida, Señor, de sus vidas. Señor, gracias porque tú eres propicio a nuestra necesidad. Y estos son los tiempos. Hasta aquí nos has traído, Señor. Hasta esta generación hemos llegado. Y en realidad no está tan lejos el arrebatamiento de la iglesia. Ayúdanos a estar percibidos. Ayuda a que nuestra lámpara esté encendida. Ayúdanos a no ser religiosos, sino hijos de Dios, cristianos como a ti te agrada. Gracias, Señor, por enseñarnos y por abrirnos un poco los ojos en medio de la enseñanza de Apocalipsis. Que sea de bendición, de desafío, Señor, en nuestros corazones.
Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Al final del culto, si alguien no está seguro de la salvación, por favor, de su salvación, de su cristianismo,